Sí, ahora te escucho. Sí, digo que bueno, que ese planteo... Perdón, ¿quién está hablando? Darío. Darío, sí, te escucho. El planteo de que el origen un poco del estrés es la distancia que hay entre la realidad que uno se hace y la realidad, digamos, real, por decirlo así. Sí. En ese punto un poco me hace ruido porque en principio, digamos, no hay una realidad real, digamos. Y si fuera así, por ejemplo, los animales o personas que tienen por ahí problemas de algún tipo psicológico, digamos, para razonar, sufrirían de estrés, digamos, porque el modelo que se hacen de la realidad quizás sea mucho menos complejo de que se pueda hacer otra persona. Entonces, y no sufren de estrés, o bueno, al parecer no sé los animales, pero me parece interesante lo último que planteó, que un poco el estrés viene más en un modelo más grande donde interviene la capacidad de cambiar esa realidad por parte de uno, o sea, el alcance de las acciones posibles y también las pretensiones. En ese modelo es el que por ahí empieza a fallar, entre lo que uno va viendo y las acciones no corresponden, entonces eso sí, desde mi punto de vista, puede generar el estrés, pero no la diferencia de la realidad con el modelo que uno se hace, porque podría ser un modelo más simple y alejado de la realidad, que lo pongo entre comillas, pero no hay una realidad, y no generar ningún estrés. Entonces, por ahí la causa del estrés es esa sobrevaloración de la capacidad de modificar la realidad y por ahí una disminución de la aceptación a la incertidumbre o la aceptación a lo inevitable, digamos, directamente no hacerse ninguna pretensión. Es una reflexión, digamos, simplemente. Sí, me parece, coincido muchísimo con lo que vos decís, me parece, va a ver que no hay tanta diferencia entre lo que vos decís y lo que yo planteo. Digamos, esa distancia de la que hablamos entre lo que yo percibo con la mente consciente, por un lado, y, y, y la realidad que existe. Espera, voy a mostrar una cosa que creo que va a servir mucho. Dame un segundo. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de esto? Que decíamos, por un lado está la mente consciente, que es a lo único que nosotros accedemos, y nosotros asociamos nuestra identidad, nos identificamos con esta realidad, en vez de tener en cuenta todo esto que es mucho más complejo. Bueno, ¿ves que dice acá todo esto? Que es lo que explicaba, ¿se acuerdan las primeras clases? Que decíamos mente consciente, subconsciente, ADN codificante. La clase que viene vamos a explicar la diferencia entre ADN codificante y no codificante, porque esto tiene que ver con informática y con epigenética. Y después, si esto lo mirábamos, teníamos el ADN, y si mirábamos el ADN teníamos un nucleótido que se llama, y si mirábamos el nucleótido teníamos un átomo, y si mirábamos un átomo teníamos electrones. ¿Se acuerdan de todo esto? Bueno, y que al final en esencia eran ondas, y solamente cuando lo percibimos hay colapso de la función de onda. Bueno, todo esto, que es extremadamente más complejo que lo superlimitado que nosotros percibimos, fíjense lo que dice aquí, no sé si alcanzan a leer, más todo lo que no se sabe, ¿correcto? Que a lo mejor no hice demasiado hincapié en esto, pero ven que dice aquí, la realidad es muchísimo más compleja de lo que nosotros lo percibimos, más todo lo que no se sabe. Eso más todo lo que no se sabe encerraría
el concepto de lo que vos decís, que no hay una única realidad. Lo importante de este concepto es que la realidad es muchísimo más compleja de lo que parece y tiene muchísimas más cosas buenas que, según dicen los iluminados, y que nosotros no las gozamos y no las percibimos porque no nos identificamos con esta realidad más compleja, sino que nos identificamos con esta realidad tremendamente limitada. Entonces, esta visión en realidad no es incompatible con lo que vos decís. Yo acá en ningún momento digo que hay una única realidad nouménica, que es el término que se usa en filosofía, ¿no? Fenoménica es la que vemos y nouménica esta que no es la percibida. Entonces, acá no digo en ningún momento que hay una única realidad y no, es algo extremadamente complejo que no se sabe lo que es y que tenemos nosotros una versión exageradamente parcial, demasiado pixelada. No, se escuchó casi todo, solo lo último de los animales. Bien. Se entiende, se comprende, digamos. Entonces pasamos a la parte de los animales. En la parte de los animales, si ven este videíto que está en la lista de reproducción de las primeras que les di, bueno, acá explica justamente el eje hipotalámico pituitario adrenal, ¿no es cierto? Y nosotros heredamos este disparo del eje hipotalámico pituitario adrenal, lo heredamos. Esto le ocurre también a los animales. Entonces, cuando el animal ve que detrás del arbusto sale el tigre, bueno, acá justamente hay un secuestro de la amígdala dispara todo esto, que es lo que habíamos visto antes, ¿de acuerdo? Bueno, cuando nosotros tenemos un problema que no necesariamente es un tigre, sino que me están guampeando y yo me entero y siento el dolor del cuero cabelludo cuando me están creciendo, y esa angustia me hace disparar esto. ¿Cuál es la diferencia esencial entre lo que le pasa al mono y lo que nos pasa a nosotros? Bueno, que cuando el mono estuvo estresado porque hubo un tigre o por la razón que sea, cuando el tigre se va, ¿se acuerdan que explicábamos que la corteza visual, que la neocorteza le mandaba un mensaje a la amígdala que ya pasó el peligro, que se puede relajar? Bueno, eso es lo que sucede en el caso del animal. Cuando el tigre ya no está, muy pancho, el mono se pone a comer banana o descansa. No queda una secuela, y entonces, asociado con lo que explicábamos antes del aumento de los pesos de las redes neuronales o del cañón que se iba haciendo cada vez más grande, no va dejando el surco, no es tan rumiante como nosotros. Se fue el peligro y se fue el estrés. En cambio, nosotros, cuando ya no hay peligro, al principio nos estresamos por algo real, que es lo que tenemos de nacimiento en las redes neuronales. Pero sin embargo, vamos modificando las redes neuronales y vamos saltando por cualquier cosa. Es decir, no disparamos este eje hipotalámico pituitario adrenal solamente cuando hay un tigre o cuando descubrimos que tenemos cuernos, sino que cada vez son más las condiciones con las cuales tenemos el pánico y tenemos miedo. Por ejemplo, antes de ir a rendir un examen, yo en los más de 40 años que tengo de profesor, veo que hay chicos que van temblando a rendir. Por eso hace como 10 años que eliminé los exámenes y las materias las evalúo de otra manera, porque justamente desatan esto y generan estrés en situaciones en donde no hay ningún tigre. Y esa es una diferencia esencial con el animal, que el animal, cuando pasa el peligro, se relaja y se olvida, mientras que nosotros seguimos rumiando después de pasado el peligro. No se escucha, profe.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias esenciales que ocurren con el humano? Que esa neocorteza tan desarrollada que tenemos nosotros con respecto a los animales, nos hacen recordar el pasado con mucho más detalle, nos hacen planificar el futuro, que es algo que no tienen los animales no están pensando el año que viene voy a cambiar de auto, el año que viene no voy a tener bananas porque el cambio climático, no tienen todo ese rollo. Entonces eso son cosas que a nosotros nos preocupan y que no ocurren en los animales. La otra diferencia es la que expliqué recién, que cuando el tigre se va, el mono se relaja y deja de tener estrés, mientras que nosotros tenemos una memoria de las cosas que me van pasando. Ya me chocaron en el auto y sin embargo yo sigo enganchado con el problema. En el budismo le llaman la segunda flecha, ¿no? Entonces hay una flecha que duele, me pusieron los cuernos y me duele, pero luego nosotros le agregamos una segunda flecha, una tercera flecha, una cuarta flecha, que son ya flechas psicológicas. Me quedo enganchado con algo. Entonces, ahí acabo de poner 2 videitos que le van a servir para explicar. Entonces, cuando me enteré cuando me empezó a doler el cuero cabelludo porque me empezaron a crecer, entonces, ¿qué hago yo? En vez de tratar de salir adelante, cuando escucho música, ¿qué escucho? Escucho algo como este, ¿ven? El amor duele, el amor me crea cicatrices, y mientras más carga emocional tenga, más lo necesito, o sea que me voy directamente a calar más hondo el cañón. O sea que cada vez que estoy escuchando y que estoy llorando al escuchar esto, porque esto me hace llorar más, aumento más los pesos de esas redes neuronales asociados con el sufrimiento. Y esto es algo que no hacen los animales. Por eso yo, por ejemplo, a la 4ª vez que me pusieron los cuernos, en vez de escuchar esta canción, escuchaba esta canción que por lo menos la podía hacer bailando. ¿Se acuerdan? El venado. Entonces, esto está bueno, que si por lo menos ponerle humor. Esto es lo que en budismo se llama mente rumiante. Es decir, cuando tenemos un problema, lo revisamos. Está bien que haya que revisarlo 10, 15 veces para tratar de entenderlo, pero no 100 veces. Entonces nosotros lo revisamos 10 veces más de lo necesario y cada vez que lo revisamos estamos actualizando los pesos de nuestras redes neuronales y estamos reprogramando de manera negativa nuestra realidad virtual. ¿Correcto? Entonces esto es algo que no hacen los animales. Si la hembra de un mono se fue con otro, bueno, se molestan realmente, pero después se les pasa y no tienen bueno, y seguramente tiene que haber muchísimas otras diferencias, ¿no? Pero no sé si más o menos satisfacen algo la respuesta. Sí, sí. Y después había otro punto muy importante que marcó Darío, que es la aceptación aceptar la incertidumbre, que eso es extremadamente importante. Justamente hay meditaciones enteras sobre la aceptación, porque en definitiva cuando estamos hablando de aceptación, estamos hablando de que cuando el modelo nuestro no coincida con la realidad que estamos habitando, entonces creo que más o menos los 3 puntos principales que había marcado era que bueno, que la realidad nouménica, como le llaman en filosofía, vos creo que le llamaste realidad real o algo así, no la conocemos, en eso estamos todos de acuerdo,
luego la diferencia de los animales, y después el otro punto que había marcado era la dificultad que tenemos para tratar con la incertidumbre. A partir de esta identificación nos creamos nuestro modelo. En realidad, lo que en estos momentos lo que ustedes están escuchando, lo que yo estoy hablando, no es más que un modelo. ¿Están de acuerdo que ustedes en realidad no me están viendo? Bueno, ahora no me están viendo porque no tengo el video, pero si tuviera el video, uno tendería a decir, lo estamos viendo en el Meet a Francisco. En realidad, lo que están viendo son las ondas que mandan los píxeles que salen del celular o del monitor y que han viajado, o sea, en realidad no me ven a mí. Y a partir de eso, las redes neuronales de ustedes, dentro de la cabeza de cada uno de nosotros, crea un modelo escrito en esas redes neuronales que puede diferir muchísimo de la complejidad que están viendo, ¿no es cierto? Que son moléculas, que son todas estas cosas muchísimo más complicadas. Entonces, esta asociación tan rígida con la realidad a la cual nos identificamos, nos hace que le asignemos mucha confianza a nuestro modelo. Y esa rigidez es la que, según el budismo, hace que sea difícil aceptar la incertidumbre. Por eso, en el video que les comenté antes de redes, que se llama ¿Por qué el cerebro nos engaña?, nosotros siempre tenemos, ahí explica la parte psicológica de por qué nosotros siempre tendemos a contarnos historias coherentes, que nos parezcan coherentes, aunque difieran muchísimo de la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos problemas justamente con lidiar con la incertidumbre. Por eso, mientras más rígida sea nuestra mente, mientras más confianza ciega le asignemos a lo que nuestro modelo nos propone, a lo que nuestra realidad virtual nos está diciendo, más nos va a costar con lidiar con la incertidumbre. Y eso después lo vamos a relacionar más adelante con teoría del caos, por un lado, y con teoría de la información, que teoría de la información tiene una interpretación en términos de información, pero también tiene una interpretación en términos de incertidumbre, porque por un lado mide la cantidad de información, pero también mide la reducción de la incertidumbre una vez que se ha transmitido el mensaje. Así que más adelante vamos a tratar de responder con alguna mayor profundidad esta cuestión de la incertidumbre. Bien, no sé si queda más o menos respondido o quieren que insistamos en este punto. No, ok. Bueno, Gracias. De todas maneras, siempre todo lo que les digo es lo que mi realidad virtual me dice, no estoy lejos de explicarle la realidad de las cosas. Bien,